Muy buenos días, estimados estudiantes. Espero, como siempre, que tu familia y tú se encuentren muy bien de salud. Recuerda siempre, trata en lo posible de salir menos de casa. De esa manera te estás cuidando tú y estás cuidando a los tuyos. No te olvides siempre de expresar unas palabras de agradecimiento, de respeto, de amor a tus padres, a tu hermano mayor, a tu hermano menor, a tus tíos, a tus abuelitos. Siempre un abrazo con cariño es muy bueno porque estimulas a la otra persona, ¿no? A la persona que sale a trabajar, ¿no? Expresarle siempre tu cariño, tu respeto. Papá, mantén tu distancia, cuídate, mamá, por favor. Ten cuidado, te esperamos en casa, te queremos mucho. Son palabras sencillas, pero estimulan bastante, fortalecen bastante, ¿no? A las personas que salen a trabajar. Y qué mejor, ¿no? Y qué mejor si estas palabras vienen, y qué mejor si estas palabras vienen de una persona a quien queremos mucho, que son nuestros hijos, nuestros hijos. ¿Ok? Así que ten presente lo que te digo y hoy día que tienes a tus padres vivos, hoy día que los tienes a tu lado, entonces sería bueno que lo expreses, que lo digas. No esperemos que pase algo para que recién empieces a decirle te quiero o quieras abrazar a la persona cuando ya está enferma. Ahora que está con vida y está a tu lado y puedes conversar, hablar y verlo, sería bueno que lo hagas. ¿Ok? Vamos a seguir con nuestra clase. Saca tu libro y un resaltador. Saca tu libro en la página 101. ¿Ok? 101, literatura, segundo año secundaria, y vamos a analizar. Vamos a analizar. ¿Ya? ¿Ok? Todos con su libro. Ok, muchachos. El realismo. ¿Ok? Estamos en el curso de literatura, grado segundo A y B, con el profesor Walter Carlos Ángeles Peña. Características de la literatura realista. ¿Qué podemos ver ahí? ¿Mm? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Qué puedes analizar, ver, captar en esa imagen? ¿No? Necesidad, pobreza, diferencia de clases sociales, mientras que uno viaja a un lado, de repente los más pobres viajan, ¿no? En otro lado, ¿no? Podemos ver hambre. Y bueno, entonces vamos a ver de qué trata el realismo. Concepto, dice. Vamos a ver el concepto del realismo. Dice que el realismo es un movimiento. Nosotros hablamos movimiento, literatura, ¿no? ¿Es una literatura o es un movimiento? El realismo es un movimiento literario que apareció en Francia y que consiste en una reproducción fiel de la realidad. ¿Qué quiere decir? Fiel de la realidad. O sea que el realismo se encargó de escribir en sus novelas, ¿no? De escribir en sus novelas la realidad tal como es,
Si en ese tiempo había pobreza, entonces en las novelas escribía la pobreza, la miseria, la necesidad, la corrupción que había en ese tiempo en la sociedad. Por eso dice, ¿no? Reproducción fiel de la realidad. ¿Ok? Tal como se da en la realidad. Entonces, eso es, el realismo se caracteriza por describir la realidad como es, como es, ¿no? Dice que el realismo se basa en la observación. Yo para escribir la realidad tengo que observar cómo está la realidad. Yo para escribir tengo que observar, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a escribir? Lo que he observado, lo que he analizado, lo que veo. Es algo objetivo, objetivo, ¿no? Se basa en la observación rigurosa, dice, ¿no? Observación rigurosa, minuciosa, y la reproducción fiel de la vida, ¿no? Voy a describir la vida como es, con su pobreza, su miseria, su alegría, tal como es la vida, ¿no? Según Stendhal, ¿no? La novela es un espejo que se pasea a lo largo de un camino. Entonces, tenemos ahí, ¿no? El concepto de este escritor Stendhal, la novela es un espejo, o sea, la novela realista, ¿no? Debe ser, ¿no? La novela realista es un espejo que se pasea a lo largo de un camino y describe la realidad tal como es. ¿Ok? Seguimos. Característica del realismo. Hemos visto ya el concepto del realismo. Ahora vamos a ver las características del realismo. Dice, los autores de la época en desacuerdo con la sociedad que los rodea, ¿no? En desacuerdo, debe ser acá, en desacuerdo con la realidad que los rodea, pretenden presentar tal como es, ¿no? Pretenden presentarla tal como es. O sea que los escritores ya de la época, ¿ok? ¿Qué cosa es lo que pretenden? Vamos a describir la realidad tal como es. No olvidan los aspectos más agradables de la sociedad, pero tampoco se tapan los ojos ante lo más grosero, ¿no? Ante lo más grosero, la pobreza, la corrupción, el robo, etcétera, ¿no? Que se vivía en ese entonces. Dice, los temas que se tratan en las novelas, los cuentos y las obras teatrales son muy variados y no suelen alejarse de las inquietudes del momento. ¿Qué quiere decir eso? Y no suelen alejarse, ¿qué? De la realidad del momento. Las técnicas literarias y muy especialmente las narrativas son acordes, ¿no? Son acordes con los temas tratados. Interesa sobre todo la descripción minuciosa y exacta, minuciosa y exacta de las situaciones, ¿no? De la situación, o sea, de la realidad y de los personajes, ¿no? Cómo se comportan las personas, de repente corrupta, de repente falta de valores, ¿ok? Delincuencia. Mira cómo eran las personas, ¿no? Por eso analiza minuciosamente, observa cómo son las personas y describe, ¿no? Los valores de las personas, las características de la sociedad. La acción se ambienta en lugares reales, o sea, real, por eso dice realismo, ¿no? En ambientes reales, como se da en esa época en la vida, y se entremezcla sucesos históricos. El lenguaje es mucho más llano que el de la literatura romántica. Los autores hacen hablar a sus personajes con palabras y expresiones de la lengua más común, o sea que utilizan un lenguaje cotidiano, común. Seguimos. Entonces, se dice que el realismo rompe. ¿Rompe con quién?
con el romanticismo, rompe con las normas del romanticismo, ¿no? Entonces, mientras que el romanticismo se caracteriza porque los sentimientos son más fuertes que la razón, acá en el realismo es al revés, ¿no? La razón es más fuerte que los sentimientos. Mira, es al revés, es al revés. Es por eso que el romántico, más importante para él, son los sentimientos que la razón. Para el realista, es al revés. Más importante es razona antes de actuar. Piensa, analiza antes de actuar. Si mi familia, si mi familia es pobre y yo no estudio, y si yo voy a tener mi enamorado y quedo embarazada, y si yo soy varón y embarazo a una mujer, ¿estoy analizando? No, no estoy analizando. Me estoy comportando como un romántico. ¿Por qué? Porque todas las cosas que he hecho malas, ¿por qué las he hecho? Impulsado por mis sentimientos, romántico, romanticismo. Entonces, para el romántico más importante son los sentimientos, lo que yo siento, y voy a actuar según mis sentimientos. Yo quiero eso, pues, me gusta eso, pues. En cambio, piensa, el realista analiza, razona. ¿Por qué? No quiero seguir siendo más pobre, pues. No quiero cometer errores, pues. Esto está mal, no me gusta, no puedo hacerlo, es incorrecto. Entonces razona, está razonando, está pensando antes de hacer las cosas. Entonces en el realismo, la razón es más fuerte que los sentimientos. La razón es más fuerte que los sentimientos. Esa es la característica. Es por eso que el realismo, ¿con quién rompe? ¿Con qué normas rompe? Rompe las normas del romanticismo. Rechaza el romanticismo. Igual que el romanticismo, rechaza aquí al realismo, ¿no? Entonces, esa es la característica. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós es un escritor español que pertenece al realismo español. Y él escribió una una obra literaria llamada Marianela, ¿no? Vamos a ver el argumento de Marianela, a ver, el argumento de Marianela. ¿Tú qué entiendes? ¿Tú qué interpretas? ¿Ok? A ver, vamos a ver, dice. La historia empieza en un pueblo en el norte de España, Socartes, dice, donde se encuentran dos hombres, Teodoro Golfín y Pablo. Teodoro se pierde en las minas y pide ayuda a Pablo, quien se sabe el camino de memoria sin necesidad de verlo. Llegan a la casa de Pablo y Nela continúa el camino con Teodoro hasta la casa de Carlos. Nela ha sido lazarillo de Pablo. Lazarillo, ¿qué quiere decir? Que lo cuida, ¿ok? Lo alimenta, lo protege. ¿Ok? Seguimos. Nela ha sido el lazarillo de Pablo desde hace 1 año y medio. ¿Ok? Entonces, seguimos. Francisco, el padre de Pablo, ¿ok? El padre de Pablo. ¿Quién cuida a Pablo? Nela. ¿Quién es el papá de Pablo? Francisco. Francisco, el padre de Pablo, siempre le ha querido y lo único que quiere Francisco es darle la vista. ¿Ok? Entonces el papá está preocupado ¿por qué? Porque su hijo Pablo no ve,
no ve su hijo. Y dice que lo único que quiere Francisco es darle la vista. Ahora, Nela, ¿quién es Nela? A la persona que cuida a quién, a Pablo. Nela conoce a Sócrates muy bien. Y Pablo dice que ha conocido el mundo por los ojos de Nela. Entonces, mira, acá nosotros vemos una figura, una imagen, ¿no? De un joven simpático, de buena posición, de buena familia, que no ve, que no ve. Y al costado vemos a Nela, a una chica pobre, humilde, o sirvienta, que siempre lo cuida a Pablo, ¿ok? Siempre está atenta con Pablo. Tanto así que Pablo demuestra un sentimiento hacia Nela, y Nela también expresa un sentimiento hacia Pablo. Y Pablo, ¿qué dice? ¿No? ¿No? Que Pablo dice que ha conocido el mundo, sin verlo, ha conocido el mundo por los ojos de Nela, por todas las cosas que Nela le dice, ¿no? El árbol es así, el paisaje es así, que el sol, que el día, que la noche, que las estrellas, etcétera. Entonces Pablo conoce el mundo por intermedio de quién, del no, de los ojos de quién, de Nela. Seguimos. Ya que todo lo que ve ella lo describe para Pablo. Todos los días salen a pasear por el bosque. Entre ellos se aman muchísimo. Nela ha crecido viviendo de lo que podía y donde podía. ¿Qué quiere decir? Que Nela ha crecido con mucha necesidad, ¿no? Con mucha necesidad, viviendo de lo que podía y en donde podía vivir, ¿no? Del frío, del hambre, la pobreza. Pero conoció a este muchacho y era como su Lazarillo, ¿no? Como la sirvienta que lo cuida, lo protege, pero van haciendo un sentimiento entre ellos, sentimiento entre ellos. Seguimos, ¿no? Vemos acá la figura, la imagen de un joven, como te vuelvo a repetir, un joven de buena posición familiar, de buena presencia, que no ve, y está acá al costado una chica pobre, humilde, que lo cuida. Seguimos. Después de hacerle varios estudios, ¿no? Teodoro creyó que Pablo tenía alguna esperanza de poder ver. ¿Ok? Entonces Teodoro creyó, ¿no? Que Pablo podría ver, dice. Francisco le contó lo que pasaría a su hermano Manuel, y Manuel le prometió que si Pablo pudiera ver después de la operación, ¿no? Que, que se casaría con su hija, Florentina, ¿no? Entonces, no Mela o no Nela, sino Florentina. Si Pablo ve, que se case con mi hija, que se case con mi hija, ¿no? Florentina. Pero eso, ¿a quién le duele? A Nela, porque Nela la ha cuidado siempre y hay un sentimiento entre ellos. Seguimos, dice, le prometió que si Pablo pudiera ver después de la operación, que se casaría con su hija Florentina, que era su prima, ¿ok? Que era su prima. Unos días antes de la operación, mira, unos días antes de la operación, pero ¿quién tenía miedo todo? Nela, ¿por qué? Porque si Pablo va a ver, me va a ver como soy. Soy una chica pobre, me he visto mal porque no tengo plata, soy una chica un poco fea. En cambio, Pablo es todo lo contrario, es simpático, hermoso, de buena posición. ¿Se fijará en mí o no? Entonces el miedo, ¿no? De Nela que va a ver, pero ¿qué va a ver? La realidad. Y tal vez ya no me quiera y cambie. Seguimos. Entonces dice, ¿no? Y Manuel le prometió que si Pablo pudiera ver después de la operación, que se casaría con su hija Florentina, que era su prima.
Unos días antes de la operación, Manuel y Florentina llegaron a Socartes. Marianela tenía mucho miedo de perder lo único de su vida que quería, a Pablo. Pasaron los días y todo el pueblo hablaba del éxito de la operación. Marianela tenía miedo de ser rechazada por Pablo y decidió alejarse del pueblo y huir con Celipín, un niño con el que, con el que vivía. Después Nela se arrepintió y no continuó el viaje con Celipín. Entonces, antes que Pablo me vea como soy, yo me escapo. Yo tengo vergüenza, yo tengo miedo y me escapo. ¿Ok? Con mi amigo Celipín. Pero después me arrepiento, ¿no? Después me arrepiento y no continúo el viaje. Quiero regresar para enfrentar el problema. Seguimos. Florentina, la prima, ¿no? La prima, que estaba llena de bondad y de gratitud hacia Nela, dice, fíjate, le ofreció un verdadero hogar junto a la familia. ¿Ok? Entonces Florentina, que también no tenía malos sentimientos, ¿no? Le ofreció a Nela, ¿no? Oye, quédate con nosotros para que vivas con nosotros como siempre, con familia, ¿no? Como familia, dice, ¿no? Le ofreció un verdadero hogar junto a la familia y además le avisó de los deseos de su primo por conocerla. Entonces le dijo, ¿sabes que Pablo quiere conocerte? Quiere conocerte. Marianela estaba triste y confundida y estuvo vagando por el bosque durante unos días. Se iba por el bosque a pensar, me va a ver que soy fea, me va a ver que no soy bonita, me va a ver que soy de otra posición social, ¿qué va a pensar de mí? Seguimos. Un día Teodoro la encontró en las peores condiciones, ¿no? Un día Teodoro dice, la encontró aquí, Anela, ¿no? En las peores condiciones y la llevó a Aliocarba a descansar, ¿no? A un pueblo. Ya en casa de los Penáguilas, Florentina cuida de Nela, que se veía cansada y confundida. Una tarde, mientras la prima Florentina cosía un vestido para Marianela, Pablo irrumpió en la habitación. Mira, como Pablo no la conocía, no la había visto todavía, quería verla y no la había visto, dice. Una tarde, mientras la prima Florentina cosía un vestido para Marianela, Pablo irrumpió en la habitación y sin la costumbre de la vista, vio a su prima sin enterarse de la presencia de Nela y el doctor. Entonces no sabía que estaba Nela ahí. El joven empezó a hablarle a su prima de su belleza, y de la fortuna de haberla conocido. Pero Pablo no sabía que estaba ahí Nela, no sabía. Solamente dijo, ay prima, tú eres hermosa, linda, bella, qué gusto haberte conocido, ¿no? Eso es lo que le dice. Cuando descubre al doctor y a Nela, era demasiado tarde, dice. Marianela, ¿no? Por el dolor, el desencanto y la mala vida, murió minutos después de confesarle a Pablo su identidad. Murió de pena, de dolor, ¿no? Se quiso suicidar, se suicidó, ¿no? Le han salvado algunas veces porque ella se quería suicidar, ¿no? Pero al final murió, ¿ok? Florentina mandó a hacer el más bello de los sepulcros para Nela. Mira, es una realidad que pasa en muchas sociedades, ¿ok? Entonces saca tus conclusiones. ¿Por qué crees tú que es una novela realista?
habla de la realidad. Ah, ¿qué habla de realidad? Hay varias cosas. ¿Qué cosas habla de la realidad? ¿No? La diferencia de clases sociales, el rico, el pobre, los sentimientos. Los sentimientos pueden cambiar. ¿Por qué cambian los sentimientos? ¿Qué influye más? ¿El dinero, la posición económica, los sentimientos? ¿Qué influye más? Acá hay varias cosas, ¿no? Varias cosas que el escritor realista observa y describe. ¿Ok, muchachos? Entonces, por favor, vas a resolver la autoevaluación y la tarea de la página 104. O sea que en la página 104 está la autoevaluación y la tarea. Haces los dos. ¿Ok? Haces los dos. Entonces, nos vemos, muchachos. Chao. Nos vemos.